Buenas tardes, mi hermano, ¿cómo estás? Feliz Día del Padre, un poquitito atrasado para ti, Carlos. Igual, mi hermano, un poquito atrasado, pero contentos de que Dios nos ha regalado un nuevo día, un día maravilloso. No sé tú cómo lo pasaste, pero yo lo pasé de maravilla. Eh, Llegamos de un viaje y después nos reunimos con nuestro hijo mayor, fuimos a comer, estuvimos disfrutando con él, con todos juntos, Mm, y meditando en lo bueno que ha sido Dios con nosotros para este año. mm. Me alegro muchísimo. Mi historia es un poquito diferente a la gran mayoría de las personas porque mi padre cumple años en la misma semana que se festeja el Día de los Padres. Y en este caso nos dio que el sábado era el día de su cumpleaños y el domingo era el Día de los Padres. Entonces, yo hacía rato venía con una idea. Yo soy de los que cree que las palabras se las lleva el viento. Por lo tanto, digo muchas palabras, pero me gusta después registrarlas para que el viento le cueste más llevarse las palabras escritas. Para que haya documentación. Exactamente, exactamente. Así que dije que el regalo que le iba a dar esta vez a mi padre iba a ser una carta. El tema es que, tú sabes, cuando yo me pongo a escribir, en este caso no le pregunté a la inteligencia artificial, escríbele una carta a mi padre, sino que estuve reflexionando, meditando en mi relación con él, en el tipo de padre que él ha sido para mi vida. Y me salió una carta de solamente 6 hojas. A, Eh, a, a 8 puntos. Necesita una lupa para poder verla. y entonces después puse por ahí algunos otros puntos que algún día va a haber que agregarle a la carta porque ya era. Entonces, como él no va a estar escuchando este programa, le voy a contar qué es lo que estoy haciendo. Él está en este momento de vacaciones. Entonces, día, en un día de esta semana yo lo voy a ir a buscar, lo voy a llevar a su casa, voy a estar con él. Pero entonces estoy programando que la carta va a llegar el primer día que él llega a su casa. Y entonces a él, una de las cosas que él más le gusta es ir a buscar el correo cada día. Así que cuando ya vaya a buscar el correo, él se va a encontrar un sobre así gigante, porque decidí no doblarla, sino que viene con la letra, el papel entero, sin doblar. Así que él va a llegar a la carta y va a ver que dice que es para él. Y entonces vamos a poder estar compartiendo con él, él la va a estar leyendo. Probablemente yo le tenga que explicar qué quise decirle en alguno de los párrafos, aunque trate de ser lo más sencillo posible. Pero la idea de todo eso es que a mí me impactó mucho una cosa que dijo el apóstol San Pablo en 1 Corintios 4:15. Y él dice, aunque tengamos innumerables maestros en Cristo, y la verdad es que yo tengo eso, innumerables maestros en Cristo, porque tengo maestros digitales, de audio, de video, de libros, de conferencias, pastores, etcétera. Pero dice Pablo, aunque tengamos innumerables maestros en Cristo, tienen un solo Padre. Y él en Ujú. ese caso, él estaba hablando de su paternidad espiritual, como diciendo, el Padre espiritual de ustedes soy yo. Hay muchos otros que les habrán enseñado. En mi caso, mi padre es mi padre biológico, pero también es mi padre espiritual, porque es la persona con la que más tiempo he compartido. Él no solamente como padre, como pastor, como profesor de seminario, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esa carta comienza con ese párrafo, ¿no? Como diciendo, tú sabes, yo tengo innumerables maestros, muchísimos mentores, pero yo quiero reconocer que mi padre eres tú. Y entonces ahí empecé a escribir algunas cosas, reconociéndolo a él. Específicamente la carta quiere mostrar
a él como un ejemplo. ¿Qué tipo de ejemplo él me ha dado en la vida? Así que de ahí surge nuestro programa, Ejemplos de un buen padre. Y lo lindo es que yo sé que tú también puedes hablar en los mismos términos que yo de los ejemplos de un buen padre. Sabes que meditaba cuando al principio nos escribimos para por lo menos tener una idea de qué íbamos o qué queríamos compartir después del Día de los Padres. Y es interesante, como mencionabas, que nuestros padres no se han conocido físicamente y yo creo que ni tampoco ni virtualmente nunca se han visto, pero tienen muchas cualidades similares. Y yo diría que tienen una base, que es de lo que una de las partes que siempre hemos hablado, que les ha ayudado a ellos a crear el fundamento donde ellos comenzaron a crecer. Y yo te diría que el primer ejemplo, yo me acuerdo que papi, sin escuela, porque papi nunca terminó la escuela, papi creo que llegó a un cuarto o un quinto grado. Fue todo lo que pudo lograr. Él tuvo que empezar a trabajar, a hacer un montón de cosas. Papi, yo como le veía una humildad a él, en el sentido de que a veces pensamos que la humildad es que dejamos que alguien te apachurre o que te aplaste. Eso no es lo que la Biblia habla sobre la humildad. Yo me acuerdo que él siempre muy tranquilo en el sentido de cómo él trabajaba y la gente lo veía con esa humildad. Y como dice el libro de Filipenses 2:3, dice, no hagan por contienda o por vanagloria, antes bien háganlo con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y, y realmente que es un punto que yo trato de ver cómo él ha hecho las cosas. Hoy en día tiene 90 y... Creo que son 94. O sea, y ya... O sea, hay récord, pero tú sabes que en esa época a veces te registraban cuando tú podías caminar o cuando ibas a la escuela. Así que yo no sé si realmente tiene 94, si tiene 100 o algo así, porque creo que la hermana la registraron antes que a él, pero él es mayor que la hermana. Así que entonces, ese revuelo no hay. Pero te diría que ese punto, cuando miramos, yo diría que el día de hoy queremos poder crear como una base, cómo nos podemos enfocar en qué cosas buenas tienen nuestros padres, pero también qué nosotros estamos haciendo para poder dejar ese legado para nuestros hijos. Mm. Me parece que empezar con ese modelo de humildad que nuestros dos padres nos han dejado es un fantástico comienzo, porque estamos comenzando con cuestiones de carácter, no cuestiones de apariencia. Estamos hablando de las cuestiones profundas de la vida. La Biblia, como tú leíste, dice que no debemos hacer nada ni por contienda, ni ser peleadores, ni vivir discutiendo. Y dice, tampoco hagan las cosas porque son vanagloriosos, porque quieren estar siempre sobresaliendo. Dice, hagan las cosas con humildad. Recuerden que los demás son superiores, trátenlos como superiores a ustedes mismos. Y en mi caso personal, yo podría citar un montón de ejemplos donde evidentemente mi padre nunca fue peleador. Cuando él estaba involucrado era porque lo involucraban. Él no estaba buscando pelea. Vanagloria, eso era lo último que a él se le ocurrió. A él le gustaba remangarse las manos para trabajar. A él nunca le gustaba figurar. Él podría estar, como decimos generalmente, atrás de bastidores y dejaba que otros estén adelante. Eso nunca fue importante para él. Pero yo creo que el fundamento de la humildad no está en que voy a tratar de ser humilde, sino que está en reflejar el carácter de Cristo en nosotros. O sea, cuando digo que honramos a nuestros padres por su humildad, estamos honrando el carácter de Cristo que se manifestó a través de nuestros padres en el fruto del Espíritu y entre otras cosas en un carácter humilde. Habría mucho más,
Pero pasemos a otro buen ejemplo, algún otro buen modelo que ellos nos dejaron. ¿Qué te parece? Mi hermano, y no es coincidencia, pero tú sabes que nuestro Salvador, Jesús, su padre era carpintero. Papi era carpintero. Ujú. Eh, a la diferencia de Jesús, que Jesús vemos en la palabra, que él aprendió a hacer parte de carpintería. Yo no aprendí. Yo sé lo que es un martillo porque tiene un mango y la cabecita así que parece una sombrilla. Pero de carpintería, nada. Pero una cosa que yo sí veía en él era que él se levantaba todos los días con un deseo de poder ir a trabajar. No importaba si estaba trabajando antes de que él se retirara o después, siempre él era un ejemplo para ayudar y para hacer lo necesario. Y yo me pongo a pensar que mi ética de trabajo, de poder intentar, de poder buscar, yo diría que yo se lo atribuyo a él, que Jesús me enseñó y Dios me enseñó a través de él. Porque yo me acuerdo que papi, como te decía, no tenía escuela. Pero no sé si te acuerdas la enciclopedia. Si uno de nuestros, los que nos escuchan no saben lo que es una enciclopedia, porque son muy jóvenes, antes no había Google. Antes, si tú querías buscar información, tenías que buscar unos libros así grandes y que pesaban. Y si se te caía en un pie, ay, Dios mío. Y papi se sentaba a buscar cuando se tenía que preparar para predicar o cuando estaba buscando algo. Yo lo veía que se sentaba siempre con un librito o algo buscando. Y yo diría que esa tenacidad y ese trabajo para poder hacerlo mejor es algo que él hizo, que él me lo transfirió a mí y que yo estoy intentando poder transferírselo a mis hijos para que ellos aprendan a poder hacer eso. Qué lindo. En el caso de mi padre, bastante similar al tuyo, lo de la educación, pero desde muy jovencito él tuvo que trabajar para ayudar en el hogar. Él era un niño realmente todavía cuando él estaba en un hogar de niños y él se escapaba los fines de semana para ir a los estadios a vender leche con chocolate, a vender lo que él lograba conseguir. Y entonces con lo recaudado, cuando no se lo robaban, lo recaudado, él iba al hospital porque su madre estaba internada, le dejaba algunos pesos, se iba al hogar de niños y él entraba por la ventana. Pero muchas veces lo descubrían y venía la celadora, la que custodiaba el lugar donde él estaba, y le daba una pela, pero tremenda. Pues yo recuerdo historias. Él tuvo que ir a hacer servicio militar. Todos sus superiores lo elogiaban porque él nunca llegaba a la hora, él siempre llegaba más temprano, nunca se iba a tiempo, él siempre se iba más tarde. Él era el que daba siempre la milla extra. A lo largo de su vida tuvo un montón de trabajos y en todos esos trabajos su diligencia, su tenacidad, fue algo increíble. Algo que yo atesoro de él es que vivió en una época en la República Argentina muy, pero muy difícil. Argentina, un gran país, pero con pésimos gobernantes en su gran mayoría, que nos llevaron a una hecatombe financiera, a una hiperinflación. Carlos, imagínate que en el año 1989 Argentina tuvo un 3079% de inflación en un año. 3079. Eh, Algún día les contaré cómo se vive eso en la práctica, qué es vivir con más de 3000% de inflación. Yo digo, es imposible imaginar, hay que vivirlo. Quiere decir que él tuvo todo tipo de problemas financieros, él fue a la bancarrota por lo menos 3 veces, pero él siempre se levantó una y otra vez,
A él la vida no le regaló nada, la gente no le regaló nada. Todo lo tuvo en base a un esfuerzo, a una lucha constante. Él sí que aprendió que ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y en el caso de mi padre, con el sudor de la frente de él y el sudor de la frente de mi madre, porque ella también fue una mujer extraordinaria. Así que resumimos este punto, que los dos tenemos ese modelo de padres extremadamente trabajadores que cuando se cayeron, y los dos padres nuestros se cayeron varias veces, se levantaban con una sonrisa y diciendo, vamos a volver a empezar, tomados de la mano del Señor. ¿Sabes qué? Se conecta con el próximo punto que estaba meditando, y es que, pues, papi y mami no se conocieron en Puerto Rico. Papi emigró de Venezuela. Papi es dominicano. De República Dominicana pasó a Puerto Rico, de Puerto Rico a Venezuela. No sé cuál fue la historia porque él tampoco se acuerda. Pero lo que sí se acuerda es que él se tuvo que ir para Estados Unidos por una cuestión de trabajo y cosas así. Y mami, algo parecido. Mami salió con su familia de Puerto Rico para New York. Allá fue que se conocieron. Allá conocieron al Señor, allá hicieron su familia, todo esto. Nacen mis otros 4 hermanos. Estaban chiquitos. Y de momento, uno de mis hermanos comienza a tener problemas respiratorios. Tú tienes todo allá, todo listo en Estados Unidos, donde todo el mundo quiere venir. Y le dice el médico, te tienes que ir para un lugar caliente. Así que entonces ellos se tuvieron que, por fe, ok, nos tenemos que ir para Puerto Rico. Porque allá pues está la familia del lado de mami, así que nos pudieran ayudar. Y menciono eso porque fue un cambio bien drástico para todos. Porque entonces mis hermanos de entrada solo conocían inglés. Pero como estaban chiquitos, pues aprendieron español. Yo los molesto porque yo digo que yo soy el único boricua. Todos ellos son noyorican. Ellos no tienen la mancha de plata, ¿no? Pero él, por fe, decía, Señor, yo te voy a honrar a ti. Lo primero que hizo fue buscar una casa que estuviera cerca de la iglesia que le recomendaron en Nueva York. Ellos le dijeron, tenemos una sede en Puerto Rico, y lo primero que hicieron fue buscar una casa cerca para poder ir a adorar a Dios. Y yo digo que para mí eso fue un ejemplo de que si ponemos a Dios primero, si ponemos esa fe en práctica, pueden pasar muchas cosas, pueden haber muchas situaciones difíciles, pero no les va a faltar nada cuando hacemos eso. Sí, estás hablando de que tu padre fue y sigue siendo un ejemplo de fe. En mi caso es completamente similar. Les decía que la vida de él fue muy, muy dura. No tengo tiempo para dar los detalles. Así que yo tengo muchas memorias de muchas pruebas, dificultades, desafíos. Pero en todo momento yo recuerdo que en mi casa la fe en Cristo, buscar su presencia, leer su palabra, orar y servirlo al Señor era el pan nuestro de cada día. El Señor es nuestro pastor, decía papá, y nada nos va a faltar. Y uno decía, ¿cómo que no nos va a faltar nada? No hay trabajo, te acaban de asaltar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo que? Pero era esa fe inquebrantable, esa fe de alguien que conoce al Dios que ama y que sirve. Así que nuestros dos padres nos han dejado un legado de fe. ¡Qué bendición! Pero hay algo que está muy relacionado con la fe y es la fidelidad. Fe como confianza, pero fidelidad en el sentido de abnegación y compromiso. Lucas 16:10 nos dice que el que es fiel en lo poco también va a ser fiel cuando tenga más. Y siempre decimos que el anhelo de todo cristiano es que nos suceda lo que dice Mateo 25:21, cuando el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho
te pondré. Nuestros padres también han sido ejemplos de fidelidad. Y una de las muchísimas historias que yo pudiera contar sobre la fidelidad de mi padre y cómo él me enseñó fidelidad a mí, es que el domingo teníamos que ir a la iglesia desde muy temprano. Había que probablemente llegar 7:30 de la mañana y no nos íbamos hasta las 11 de la noche. Durante el día teníamos 5 cultos diferentes. 1, 2, 5. Y yo recuerdo que en las bodas, los casamientos en Argentina son los sábados a la noche, generalmente empiezan tarde y terminan muchas veces con un desayuno a las 4 o 5 de la mañana en el mismo salón del templo. Así que yo recuerdo que llegué a mi casa probablemente a las 5, 5:30 de la mañana. Había ido de la iglesia a mi casa, me acuesto y a la 1:30 mi padre golpeando mi cuarto y me quiere hacer levantar. Le dije, estoy muy cansado, hoy no voy a la iglesia. Y mi padre, con mucha ternura, pero con mucha firmeza, me dijo, llegaste muy tarde, trasnochaste, pero Dios no tiene la culpa de nada de eso, así que levántate y nos vamos a la iglesia. Así que ese ejemplo de la fidelidad de él. Es más, él había estado en el casamiento, pero como él sabía que al otro día había que ir a estar todo el día en la iglesia, él se retiró temprano y yo le dije, no, yo voy más tarde. Bueno, está bien. Pero él no permitía que nuestras imprudencias afectaran nuestro servicio. Así que en el momento no me gustó para nada. Hoy miro hacia atrás y yo doy gracias por la fidelidad de él porque impactó en mi fidelidad, en mi vida. Mi hermano, sí, podemos seguir y hay montones de detalles. Pero yo quisiera que fuéramos para nosotros reflexionar en lo que estamos nosotros haciendo hoy para nuestros hijos. Pues estamos hablando de lo que nuestros padres hicieron por nosotros. Pero poder ayudar a la audiencia y así si son mujeres o si son hombres, ¿qué estamos haciendo para en estas 4 áreas? En la humildad, en la tenacidad del trabajo, en el ejemplo de la fe y en la fidelidad al Señor. ¿Cómo podemos ir uno por uno desarrollando esa cualidad para que entonces, asimismo, cuando toque el momento de que nuestro legado, pues nuestros padres ya están, o sea, eso están pasados de estar aquí. O sea, la palabra dice que 60 o 70 años tendrá el hombre y si llega a los 80, los dos están, creo que en los 90. Bueno, no me Mi acuerdo. padre tiene 93. Y papi está en los 94, así que esos ya están en las octavitas, como dicen en Puerto Rico. ¿Cómo podemos desarrollar la humildad correcta para que podamos implementar ese versículo, como dice Filipenses 2:3? Ya. Hay muchas maneras, pero la primera me parece que la humildad tiene que ver con cómo nos percibimos. Okay. Dice la palabra que hagan las cosas con humildad, pero para poder hacer las cosas con humildad tengo que ser una persona humilde. La humildad, como tú decías, no es decir no sirvo para nada. Humildad es tener el correcto concepto de uno mismo, ni más alto ni más bajo. Mi padre siempre tuvo muy claro quién era él. Hoy en día hay mucha gente que busca los títulos, ¿no? Yo soy el pastor de la primera iglesia bautista de no sé dónde. Otros ya no les alcanza con ser pastores, ya quieren ser apóstoles, apostolotes, en fin, mejor me quedo por ahí. Y sí, nosotros obviamente creemos en las funciones. Sabemos que hay apóstoles, sabemos que hay profetas, hay evangelistas, hay pastores, hay maestros. No tenemos problemas con eso. El problema es con la gente que si uno no los nombra, hoy está con nosotros y hay que poner un poquito de humo ahí. No, mi padre nunca le importó nada de eso. Para mi padre, por ejemplo, ni siquiera a él le gustaba que lo llaman, que él era un líder. Yo descubrí que la mejor manera de llamarlo a él era de ser un colaborador de Cristo.
Y me parece a mí que eso es sumamente importante, sumamente interesante. Dice el apóstol San Pablo, téngannos los hombres como colaboradores de Dios. Ninguna gloria, ninguna pompa, colaboradores, pero de Dios. Entonces, cuando nos concebimos nosotros correctamente, como que la obra de Dios no es nuestra, es de Dios, que cuando la iglesia no es nuestra, es de Dios. Él dijo, Jesús, que él iba a edificar su iglesia. El apóstol Pedro dice, apacienten la grey de Dios. Entonces, yo creo que debemos percibirnos quiénes somos y quiénes no somos. No somos los dueños, la grey, la iglesia es de Cristo y estamos aquí para colaborar. Así que eso para mí es fundamental. Ok, entonces, si esa es la forma de ser humilde, ¿cómo entonces comienzo a desarrollar, como diría, esa ética de un buen trabajo, de sacrificarme en el sentido de lo que tenga que hacer cuando me toca? ¿Cómo puedo comenzar a desarrollar eso? Una de las manifestaciones de la humildad es estar dispuesto a servir. Jesucristo era humilde y él dijo, ustedes me consideran como maestro y como señor, hacen bien porque soy maestro y señor. Pero inmediatamente, ¿qué hizo? Se puso la toalla y se puso a lavar los pies. O sea que la humildad se manifiesta a través del servicio, porque cuando sabemos quiénes somos, y Jesucristo sabía quién él era, él no tenía ningún problema en servir, y déjame decirte, los pies de esos discípulos no eran ni los pies tuyos ni los míos. Así que la humildad debe reflejarse en servicio. Imagínate que para lavar los pies de alguien hay que arrodillarse de la otra persona. En esos momentos había gente que no se había quizás bañado en una semana. Los olores, las callosidades. Así que en mi caso hay que saber quiénes somos y hay que estar dispuestos a servir. Yo no he venido para ser servido, sino para servir. Por eso que Jesús es nuestro mayor ejemplo de humildad y del servicio que se manifiesta por la humildad. Entonces, antes de que se nos vaya el tiempo, ¿cómo entonces? Ya sabemos que cómo podemos estar desarrollando la humildad, cómo ese sacrificio. ¿Cómo entonces desarrollar esa fidelidad hacia el Señor? Porque puede que hayan habido situaciones difíciles o pasado. ¿Cómo desarrollo esa fidelidad? Para eso voy a responder como respondería un amigo mío que se llama Carlos Vargas. Es un pasito pequeño a la vez. La fidelidad no se logra de un día para el otro. Son decisiones pequeñas de fidelidad. ¿Cómo voy a ser fiel hoy, en el aquí, en el ahora? ¿Cómo voy a ser fiel? Bueno, me levanto cada día y empiezo a ser fiel desde el primer minuto. Sé que lo más importante es mi tiempo con el Señor. ¿Cómo voy a ser fiel? En la manera en que trato a mi esposa. ¿Cómo voy a ser fiel? En la manera en que utilizo mis dones espirituales. ¿Cómo voy a ser fiel? En la manera en que manejo mis finanzas, si soy generoso, si soy un buen administrador. ¿Cómo voy a ser fiel? En la manera en que administro mi tiempo. Son en las miles de decisiones pequeñitas, una por una, que tomamos cada día, fiel en lo poco. Entonces, cuando tengamos más, seremos fieles en lo mucho. Ay, mi hermano, realmente este tiempecito es de tanto gozo, pero se va tan rápido. Es como el comercial de Nesquik. Es tan triste cuando se acaba. Pero realmente es bueno poder darnos cuenta que Dios nos regaló padres y madres que nos inculcaron valores. Ellos habrán hecho errores, 1,000,000, pero nos estamos enfocando en lo bueno que hicieron. Y yo te insto a cada uno de ustedes que nos están viendo, enfócate en lo bueno que está haciendo tu familia, los que están a tu lado. Enfócate en lo bueno que estás haciendo. Y como siempre hablamos, date cuenta si hay áreas que tienes que moderar, que tienes que cambiar para traérselas a Dios, para que Él sea el que haga el cambio y que entonces tú puedas ser
ese buen ejemplo. Mi gente, ha sido un placer verlos nuevamente aquí en Café con los Carlos. Risa resonando con historias de vida, nuestros sueños